Bueno, hola chicas, ¿cómo están? Vamos a hacer un segundo video para justamente comprender los rasgos característicos de cuando hablamos de una sociedad capitalista, o sea, la incorporación. Nuestro objetivo es revisar y entender y comprender la incorporación de la Argentina, de ese modelo del 80, después de esa formación del Estado Nacional, cómo esa economía, esa sociedad argentina se incorpora y qué papel cumple dentro de lo que llamamos el sistema capitalista mundial. El capitalismo no existió siempre, es una forma social histórica específica que uno podría decir tiene una larga transición, que podemos ubicarla desde el siglo XV-XVI hasta el XVIII. En ese proceso, el viejo forma de organización, que era el feudalismo, se va a ir desorganizando, va a ir perdiendo fuerza y los elementos propios de la sociedad capitalista se van a afianzar cada vez más. Ya en el siglo XVIII, fines del siglo XVIII, cuando justamente encontramos un proceso de revolución industrial, ¿qué quiere decir esto? Que se deja atrás las formas artesanales, las formas de trabajo manuales, el trabajo mayoritariamente rural, y se pasa a una sociedad urbana, a una sociedad en donde se universaliza la mercancía, donde todo se compra y se vende, todo tiene un valor, pero después tiene un precio en el mercado. No producimos para nosotros mismos, sino que se produce para vender en el mercado y genera nuevos actores sociales. Y emerge una nueva clase social como es la burguesía. La burguesía tiene mucho que ver porque son los dueños de los medios de producción. ¿Qué quiere decir esto? Son los dueños de la tierra, son los dueños de las industrias, son los dueños de las casas bancarias, son los dueños, los que manejan, digamos, las finanzas. Entonces, aquellos que son los propietarios de los medios de producción son específicamente el grupo que hoy podríamos llamar empresario, patronal, o específicamente con una perspectiva más teórica, metodológica, más precisa, el concepto de burguesía. Este nacimiento de la burguesía fue expandiéndose, entonces la necesidad del libre mercado, porque al generar mercancías que se compran y se venden, también necesitan una libertad de mercado, la libertad de mercado, la libertad para comerciar. Estas libertades hacen que también los seres humanos entren en nuevas relaciones en el proceso de productivo. Y si antes estaban atados a la tierra, los trabajadores, ahora en cambio van a estar atados a un salario. Es decir, los que no somos dueños de los medios de producción, tenemos que vender nuestra fuerza productiva y trabajar para otros. ¿A cambio de qué? A cambio de un salario. Entonces, en este proceso que es muy vertiginoso, porque el capitalismo lo que tiene es que constantemente hay cambios tecnológicos con una celeridad, es una sociedad que se modifica todo el tiempo, donde va generando también procesos de concentración y centralización de la producción. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez hay empresas, menos empresas, pero más grandes, que compiten entre sí, que van desplazando a las más débiles y que van formateando una sociedad pujante en términos económicos, que usa la naturaleza como un recurso y que tiene al consumo como la base de esa sociedad. Esta sociedad se basa entonces en dos pilares: en la propiedad privada de los medios de producción y también, sobre todo, en, como dijimos, la libertad de mercado, que el Estado no regule precios y salarios, sino que deje fluir a las mercancías, que deje fluir. Todo tiene que ver con la oferta y la demanda. Los precios deberían tener esta posibilidad de encuentro entre oferta y demanda, es decir, aquellos que compran y aquellos que necesitan vender. Y ahí aparecería la noción de precio. Esto desde una perspectiva liberal. En ese sentido, el capitalismo, digamos, tiene entonces el parámetro de la propiedad privada, porque hay una definición muy concreta. Los campos, por ejemplo, se cercan en la Argentina, van a tener
justamente van a estar la propiedad bien cercada con dueño y apellido, ¿no es cierto?, claramente establecidos y con derechos de herencia. Entonces hay una apropiación de la tierra que es la clave del capitalismo y que la Argentina también así lo va a vivir en su propia organización social. Pero la otra variable importante es la ganancia. En el capitalismo lo que busca constantemente los sectores propietarios es acrecentar su ganancia. Es justamente lo que se llama una acumulación ampliada del capital. Entonces esto, algunos autores piensan que genera necesariamente conflictos sociales, porque mientras hay sectores que quieren una mayor apropiación de los productos y de los resultados del esfuerzo ajeno, es decir, del trabajo del otro, hay una apropiación del trabajo del otro, hay una posibilidad de acumulación de la forma dinero, pero que en realidad es el capital, que antes era trabajo humano acumulado, lo que va dando la pauta de poder vivir bajo una idea de libertad, ¿no?, de libertad de poder pensar, de poder publicar, de poder vender y buscar trabajo, salir de él, que algunos dicen que es muy aparente, que de alguna manera no es una libertad real porque estamos obligados a trabajar para otro, por un salario, porque si no, no tendríamos condiciones para poder sobrevivir. Entonces, esto es por un lado lo que nosotros estamos revisando como un concepto central que todavía está, que es la matriz sobre el cual nosotros nos desenvolvemos como sociedad. Pero al mismo tiempo, entonces del siglo XVI al siglo XVIII, esta transición. En el siglo XIX, que es donde estamos metidos nosotros, 1800 y pico, justamente vamos a tener un proceso donde se da la segunda fase de la revolución industrial, como veníamos diciendo. ¿Qué quiere decir esto? La segunda fase de la revolución industrial tiene que ver con un proceso de concentración mayor y de centralización del capital. ¿Qué quiero decir? Bueno, aquellas empresas medianas y pequeñas fueron relegadas por grandes corporaciones en el cual se va fusionando el capital, por un lado, productivo, industrial, pero además necesita de muchos capitales, entonces se fusiona con el capital bancario y con el capital financiero. Esto arman grandes megas empresas que no solamente van a estar en Europa, sino que producen un salto tecnológico. Se da en esta segunda fase lo que se llama la industrialización pesada, entonces aparecen industrias como donde el petróleo es la fuente fundamental, digamos, de energía, y aparecen las industrias relacionadas con el acero, con la petroquímica, con las industrias eléctricas. Es decir, aparecen las bases de lo que va a ser el sistema, sobre todo para la comunicación. Esto nos da, lo clásico va a ser las grandes transformaciones que tienen que ver con el telégrafo, que tienen que ver con las empresas navieras que pueden llevar y traer productos a mucho mayor velocidad, y sobre todo con el ferrocarril, ¿no? El ferrocarril es de acero específicamente. Entonces es, de alguna manera, el prototipo de la nueva industrialización. De grandes empresas de países centrales, esta segunda fase de la industrialización se dio en Francia, sobre todo en Inglaterra, en Estados Unidos, en Alemania y también en Japón. Y acá aparece una gran división entre aquellos países que lograron dar este salto cualitativo a una nueva forma de organización social, para lo cual este ultradesarrollo industrial necesita abaratar costos. ¿Y cómo los va a abaratar? Con productos alimenticios o con insumos más económicos. ¿Y eso a dónde lo va a encontrar? En países como América Latina. Ese desarrollo primario del que yo les hablaba en un inicio, que en la Argentina tiene que ver con el desarrollo a partir de la tierra, en Chile va a tener que ver con la minería, en Brasil tendrá que ver con justamente el café, los productos tropicales, en Cuba tendrá que ver con la exportación de azúcar. Digamos, cada uno de estos países se va a especializar en 1, 2 o 3 productos
que tienen que ver con la naturaleza, por eso son primarios, y los va a exportar hacia Europa. Entonces, de ahí estaríamos dando el primer paneo que tiene que ver entonces en cómo la Argentina se entronca en el mundo en un momento en el cual ese mundo capitalista ya está pasando por una etapa de gran concentración económica y de gran diferenciación y jerarquización. La División Internacional del Trabajo quiere decir entonces países industriales por un lado y países proveedores de materia prima por el otro. Hasta acá llegamos el primer paneo, digamos, de la relación entre la Argentina y ese mundo que tiene que ver con esta segunda fase de la revolución industrial o, como se llama, el imperialismo.